Buenos días, pura vida, como decimos acá en Costa Rica, ¿verdad? Acá es un país muy frondoso, muy verde, donde la mentalidad del tico se caracteriza a lo largo de la humanidad, ¿verdad? Por su pura vida, se puede decir que por su tranquilidad. Pero aquí estamos. Yo estoy ahorita viviendo en el Caribe Sur de Costa Rica, un lugar maravilloso, donde decidí tomar esta decisión, hacer un cambio, una transición. Soy educadora del Ministerio de Educación de Costa Rica, pero hace 3 años decido hacer una pausa y, como quien dice, renunciar, ¿verdad? Para adentrarme y poderme ya exponer y poner la cara al mundo de quién es Estefanía, por qué estoy aquí, cuál es mi misión, cuál es mi visión, ¿verdad? Porque junto con mi pareja, con Inti, que me imagino que algunas lo han escuchado, hemos desarrollado juntos lo que es la lectura del psiconauta, ¿verdad? Entonces yo siempre estaba como la sacerdotisa del tarot de Crowley, de Todd, con el velo tapado. Yo siempre estaba por detrás de cámaras, pero también al ser profesora, ¿verdad? No me podía exponer a que los estudiantes y las profesoras dijeran, uy, la profe es bruja y tira el tarot y esto y todo, ¿verdad? A pesar de que sí tenía mi centro holístico en la ciudad de Heredia, una capital bellísima, ¿verdad? Entre las más lindas de Costa Rica, que a mí me encanta. Yo ahí tenía mi centro holístico y yo atendía después de que salía de trabajar, ¿verdad? Por supuesto que mi agenda es mucho de directores y profesores y estudiantes, ¿verdad? Y hasta la fecha, pues eso me llena mucho y también me siento con mucha gratitud que me elijan, ¿verdad? Habiendo tantos terapeutas, habiendo tantos especialistas, pero de repente a lo largo de la vida y conforme pasa la experiencia, te das cuenta que definitivamente tenés una misión y que la competencia no existe, porque cuando yo estaba más pequeña y yo veía tantas personas con tantos dones, con tantas facultades, yo decía, hijo de puña, ¿y cómo se come esto de la competencia? ¿O cómo hago para que vengan a mí y no de aquella, verdad? Y todo aquello que la loca de la casa y la mente me hablaban, ¿verdad? Y después, conforme pasa el tiempo, pues me doy cuenta que es una misión definitivamente y que no existe la competencia ni la comparación, que esas personas que definitivamente usted necesita alumbrar, ayudar, aconsejar, son las que van a llegar a tu vida, sí o sí, aunque estés a miles de kilómetros de distancia, porque así me ha pasado a lo largo de la vida. Personas que me dicen, Steph, he recorrido kilómetros para conocerte, para llevar el proceso con vos y eso pues a uno lo llena muchísimo y uno entiende que esto, antes de ser un trabajo laboral que te va a mantener y dar un sustento a tu economía, es más una misión, es más una pasión. Porque verdaderamente cuando ya le ponemos esa parte de como económica y que la terapia tiene que pagarnos el agua, la luz y nuestra comida, ahí se empieza también a tornar todo un poco oscuro, ¿verdad? Porque te das cuenta que eso no puede, algo que es una pasión, algo que es una misión, algo que vienes con una facultad, ¿cómo va a ser lo que te va a mantener en esta vida, ¿verdad? Entonces, ya ahí después nos damos cuenta y por medio del tarot y de los discos que tenemos que tener diferentes emprendimientos, como decimos aquí en Costa Rica, las gallinas en diferentes canastas y huevos, ¿verdad? Para poder llevar esto que digamos el universo o la creación nos dio para nosotros poder alumbrar caminos. Yo siempre le digo a las personas que yo no cambio a nadie, absolutamente a nadie más que yo, que la persona tiene que hacer conciencia y tener la sabiduría, ¿verdad? Y el entendimiento de entender que el cambio comienza desde ellos mismos, pero que yo les puedo dar muchos tips o herramientas para que ellos se anclen y verdad y puedan sobrellevar esta vida que es tan adversa, tan dual, tan irónica y que muchas veces ni siquiera la entendemos nosotros mismos, porque yo les voy a ser sincero, conforme pasa la vida, entre más aprendo, menos entiendo de la vida, me doy cuenta que es irónica, que es inesperada, que todos los días aprendemos, que todos los días verdaderamente ya integré esta famosa frase que dicen, amo nacer, que es el amanecer, darnos cuenta que todos los días
volvemos a nacer. Pero antes yo tal vez en mi madurez o mi poca sabiduría, cuando estaba más pequeña, pues no lo entendía, lo decía y lo repetía como una lora, pero realmente no estaba integrado en mí. Entonces también a lo largo de la terapia y de todo este mundo me he dado cuenta que conforme pasan los días y conforme pasan los minutos y el famoso tiempo, aunque sea un tiempo que realmente no sabemos si existe, te vas entendiendo todos esos conceptos y los vas integrando de una manera muy sutil y muy paso a paso y un día a la vez, ¿verdad? Porque el conocimiento llega y yo antes decía, fue puña, qué montón de cosas yo sé y yo me sé esto y yo me sé el otro, pero bueno, también después venía el proceso de la revolcada de, no, yo no necesito que usted conozca, pero a la vez mienta porque muchas veces conocemos pero mentimos porque no lo aplicamos. Y es un poco lo que les explicaba ahora con este proceso que estoy pasando de la trascendencia de mi madre, donde yo alumbré a muchas personas a lo largo de mi camino terapéutico y ahora me toca alumbrarme un poquito a mí, darme cuenta que así como pude ayudar a otras personas, yo también me puedo ayudar. Y que esa ayuda no va a estar en el exterior. Por supuesto que he recibido la mano de especialistas y personas que admiro muchísimo, pero al fin y al cabo después me doy cuenta que me terminan tirando la bolita a mí y yo digo, bueno, pues esta es la realidad, soy yo la que tengo que ver ahora cómo enfrento la vida y cómo entiendo que la vida continúa. A pesar de que ya mi mamá no está en este plano físico, sino que ahora tengo que entender que ahora es una sacerdotisa que está ahí en el universo cuidándome y que está conectada a través de mi cordón umbilical eternamente y que está aquí a mi lado izquierdo siempre aconsejándome, cuidándome, pero también entendiendo que tengo que dejar que ella siga su vuelo y su camino sin amarrarla en este plano terrenal o como decimos en esta Matrix, ¿verdad? Entonces, muy contenta de que a pesar de todo que hablan de un despertar de la conciencia, podemos ver cómo estas iniciativas, como lo que tiene la Red Internacional de Tarot y la Escuela Infinitamente, para unirnos a varios expositores, a varias personas que tenemos diferentes experiencias y vivencias para compartirlas con ustedes, es un camino que definitivamente nos va a llevar a la sabiduría y al conocimiento, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera muchísimo enfocarme en eso. Yo me acuerdo cuando mi maestro de Tao me enseñó esta palabra separada, donde él me decía, conozco, pero a la vez miento. ¿Verdad? Él me decía, yo no quiero que seas de esas personas que sabes mucha teoría, que tienes mucho conocimiento, pero que a la hora de actuar al día no haces lo que tienes que hacer sabiendo que ya tienes el conocimiento. Y él mismo siempre me decía, me hablaba en mandarín, pero teníamos una traductora y él llegaba y me decía, lo importante es lo que usted va a hacer día a día. Nada hago yo con que usted me diga que esto, que el otro, que aquí, si yo veo que a la hora de actuar, usted actúa de otra manera y no actúa con sabiduría. Pero bueno, ahí ya paso a paso fui entregando el Tao en mi corazón y entendiéndolo que era algo de un largo camino y que yo creo que aún así no termina, ¿verdad? Entonces, súper agradecida por este espacio, a los dos congresos, por dejarme también y participar, estar aquí con todas ustedes compartiendo mi conocimiento, pero más que todo mi conocimiento, mi sabiduría a lo largo de este recorrido que yo he decidido, que mi alma y mi sacerdotisa han decidido seguir, ¿verdad? Porque muchas veces no escuchamos a esa sacerdotisa interior que tenemos adentro, no la apagamos y nos dejamos llevar mucho por el exterior y obviamente todos tenemos que pasar eso, ¿verdad? De siempre buscar la aprobación externa y empezamos por afuera para después empezar por lo de adentro, pero después la vida nos agarra y nos pega unas cachetaditas y nos dice, no es ahí, es primero aquí y después exterior, ¿verdad? Como una flor cuando empieza con su botón y después llega y se expande hacia afuera, ¿verdad? Pero
obviamente a nivel social también es un juego o parte de la matriz, le digo yo, de este mundo, de la tierra o de Malkuth, como quieran decirle, que lo veamos de esa forma. Primero entregarnos a nuestro exterior antes de empezar con nuestro interior, porque no hay una cultura, ¿verdad? Ni siquiera tampoco hay una cultura a la terapia ni la introspección. Obviamente ahora estoy muy contenta y con mucha gratitud de darme cuenta que habemos muchas brujas y muchas sacerdotisas aquí, muchas magos, ¿verdad? Pero que estamos explotando como palomitas a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? Bueno, mundo, o le llamamos nosotros, Inti y yo, universo realmente, ¿verdad? Porque ahora esto es tan grande y tan expansivo que cómo llamarle mundo cuando realmente, ¿verdad? Cuando yo he probado la medicina chamánica, me muestran otra cosa que es un mundo que realmente no estamos viendo y que ya casi que es universal y cósmico, ¿verdad? Donde puedes ver que el mundo es energía, que todo es energía y que esta medicina te enseña a decir, puña, este mundo que tanto te hablaban en un libro o en una fábula sí existe, ¿verdad? Porque además de una de mis especialidades, aparte de las flores de Bach, el tarot, obviamente sí, trabajo con el tarot de Tot, soy una apasionada del tarot de Tot. Inti a lo largo de su vida ha sido también parte de que yo me enamore de esta baraja tan maravillosa, ¿verdad? Y entonces yo sí tengo mucho conocimiento en el tarot de Tot, desconozco como quien dice, a la gente le llama la atención porque yo no empecé con Ryder ni con Marsella, sino que yo empecé de una vez con todo. Entonces, más bien me hablan hay veces de Ryder y Marsella y me desubico porque no es como lo que estudié, sino que de una vez me adentré en este tarot o en este mazo esotérico, ¿verdad? Entonces, yo hoy, por supuesto, que también les quiero primero explicar un poquito el enfoque que nosotros le tenemos a la sacerdotisa en el tarot de Tot y cómo en toda esta filosofía de Telema y de Crowley, que fue uno de los creadores de este mazo, ¿verdad? Bueno, aparte de otro dato curioso y bellísimo de saber que este tarot lo pintó y lo dibujó una mujer, Frida Harris. Entonces eso a mí desde que me lo dijeron fue como wow, ¿verdad? Ver que todos los tarot siempre son desarrollados y pintados y hechos por hombres, pero este de Tarot de Tot fue la sensibilidad de una sacerdotisa muy artista, ¿verdad? Donde ella fue la que pintó y todo, y hasta ella misma termina enamorada tanto del tarot que termina siendo hasta parte de esta filosofía de Telema con Crowley, ¿verdad? Frida Harris, que fue la que hizo este mazo, ¿verdad? Entonces, por eso podemos ver estas cartas con tanta gráfica, con tanto color, con tanto que aprender, ¿verdad? Y entonces, a mí sí me gustaría, antes de explicarles un poquito las flores de Bach, cómo despiertan las diferentes capacidades de todo loco, de toda loca, cuáles es el concepto para nosotros de esta sacerdotisa en la baraja del tarot de Tot, ¿verdad? Entonces, bienvenidas. Estoy muy contenta y a la vez agradezco a la vida que me dé esta oportunidad, como dicen, de salirme del trip de lo que estoy pasando con mi madre para, como quien dice, sentirle aquí al lado izquierdo mío y decirle, bueno, mamita, hoy vamos a hacer otro viaje, hoy vamos a exponer, hoy vamos a hacer una ponencia maravillosa donde la vamos a disfrutar, donde vamos a entregar lo mejor de nosotras para todas ustedes y para que verdaderamente se vayan muy contentas, tanto yo como ustedes. Y en gratitud a las escuelas que son parte de esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si les comparto pues un poquitito, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a compartir un poquito ya la presentación para ir adentrándome al tema. Bueno, entonces ya saben que yo conecté con mi sacerdotisa y ahí dije, ya no más Ministerio de Educación Pública, ya no más profesora, y ahora me voy a dedicar, me voy a quitar el velo y voy a exponerme al universo, a todo esto maravilloso y a este mundo que a mí me encanta.
¿verdad? Entonces, ya ahorita tengo 2 años de que ya no soy educadora y ahora estoy de lleno en mi pasión, ¿verdad? Junto con otros proyectos, pero bueno, ahí estamos. Por ahí podemos ver la presentación. Ok, vamos a ver. Bueno, la ponencia que hoy les voy a compartir se llama ¿Cómo despertar nuestra sacerdotisa interior a través de la magia de las flores de Bach? ¿Verdad? Ya voy a hablarles un poquito. Primero que todo, es importante, no me puedo adentrar muchísimo al tema de qué son las flores y todo, ¿verdad? Pero sí les puedo dar, como decir, un resumen o algo básico para que entendamos. Bueno, las flores de Bach las desarrolló un doctor muy reconocido, era bacteriólogo, él trabajaba la parte inmunológica, hizo unas vacunas famosísimas en su época, ¿verdad? Y él era de Inglaterra, pero a lo largo de su vida y en sus procesos de salud se dio cuenta que tenía que buscar algo que lo conectara más con la naturaleza, que era su pasión, como más ese llamado, ¿verdad? Como quien dice el doctor Bach, ya estaba cansado de estar en un microscopio viendo bacterias y virus, cuando él decía, esto no puede ser la vida. Sí sé que estoy ayudando mucho a nivel de medicina y de todo, pero él sentía que su mago y su sacerdotisa estaban dormidos. Entonces él empezó a ver de qué manera conectaba con la naturaleza. Y así fue como él llega a las flores de Bach, él compra una finca, él tiene como un proceso de enfermedad y empieza a intuir y a conectar, ¿verdad? Por supuesto, cuando sacamos cursos de flores de Bach, nada más nos dicen que era un doctor y que después estudió la parte natural, pero a lo largo de todo el conocimiento nos damos cuenta que era cabalista, astrólogo, terapeuta y tenía todo esto, solo que lo tenía, como dicen, detrás del velo, lo tenía escondido, ¿verdad? Porque después de que desarrolla este sistema, porque las flores de Bach no son solo flores como las que están desarrollando hoy en día de California y de Bush y las de las orquídeas y las de los animales y delfines, sino que él es el único que hizo un sistema como nosotros con la lectura del psiconauta. Él hizo un sistema donde hay 12 flores que son las sanadoras, donde hay un rescate que es para situaciones de emergencia, ¿verdad? Que él lo agarra y lo utiliza porque él se presenta a una situación donde él tiene que ayudar a una persona que como a un náufrago que estuvo en el mar y toda la historia, y él saca 5 flores, las revuelve en un tarro, se las da y la persona empieza, como dicen, a resucitar. Entonces, él a esa fórmula le llama el rescue, le llama la fórmula del rescate. ¿Verdad? Entonces, ese rescate que vemos en las farmacias o las macrobióticas o en los diferentes lugares, realmente es la primer fórmula que el doctor Bach oficialmente él desarrolló debido a esa situación que él se tuvo que presentar y que dijo, puña, ¿ahora qué hago, verdad? Entonces agarró Cherry Plum, agarró Clematis, agarró Impage, Rogue Rose, Estrella de Belén y las puso en un gotero y todas hicieron esa magia de vibración para las situaciones de emergencia. ¿Verdad? El Rescue Remedy son para situaciones de emergencia. Por supuesto que ahorita en este proceso que yo estoy pasando también es una aliada perfecta para la situación, ¿verdad? Para cuando son los lutos, para cuando nos dan una mala noticia, para cuando de repente nos sentimos como que algo nos cayó mal o no nos sentimos equilibrados físicamente porque tenemos algún dolor, el rescate viene como quien dice a rescatarnos, ¿verdad? Entonces, esta es una de las fórmulas que él desarrolla, pero además de eso, casualmente hace 12 sanadores. Qué casualidad, 12 signos astrológicos, ¿verdad? Entonces, a lo largo de estudiando las flores de Bach, nos damos cuenta que hay una flor que representa cada signo zodiacal. Hay una flor para Leo que es Verbey para estas personas que son fanáticas como los Leo, signo fijo, mucho fuego. Hay una flor para los Aries que se podría decir que tienden a la impaciencia, entonces está en page. Hay una flor para los Capricornios, ¿verdad? Que son personas que de repente pueden caer en la timidez, entonces viene el Mimulus con esa flor amarilla, alumbrar, ¿verdad? Bueno, y entonces para, como quien dice, para hacerles un resumen,
El doctor Bach desarrolla pues 38 esencias florales, ¿verdad? Entonces, son 38 flores que trabajan diferentes tipos de emociones, ¿verdad? Entonces, él se basa en que nuestro cuerpo físico, cuando enferma, sí o sí tiene, como decir, un cordón umbilical donde hay una emoción que está desatando eso en el cuerpo físico, como quien dice, cuando el cuerpo físico habla, es porque se activó la mente y la emoción. Ya hay dos soles centrales de nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que son tres: nuestro sol alto, nuestro sol medio, que es en el flexo solar, y nuestro sol bajo, que es en nuestro chakra raíz. Esos tres soles quiere decir que llegaron a fisurarse, a activarse, ¿verdad? Entonces ya empieza el cuerpo físico que me duele aquí, que me duele la cabeza, pero de repente no es que me duele la cabeza, de repente es que tengo miles de preocupaciones y no me doy cuenta que la preocupación no debería de existir, que como habla la carta del tarot de todos, de las preocupaciones, si el problema tiene solución, ¿para qué nos preocupamos? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué nos preocupamos? Aprender a fluir con la vida, a soltar es muy importante, pero ese dolor de cabeza resulta que viene de esas preocupaciones. Entonces, con flores de Bach perfectamente lo podemos tratar, ¿verdad? Entonces son 38 esencias que él hizo, unas en forma lunar, qué casualidad, y otros en forma solar, donde él pone en un bowl las flores a recibir el sol y esa esencia o ese elixir que queda, él las embotella y entonces él empezó a conectar con la flor del arch. ¿Y qué sentía él cuando se acercaba a ese árbol con esas flores? Pues él sentía que el Arch le decía, ¿verdad? En su intuición, conectando con su sacerdotisa, le decía, yo soy para la autoestima, para el amor propio. Y él estudiaba todo su físico y por qué era roja y por qué, ¿verdad? Todo como su parte física, pues por supuesto que también la flor también habla, ¿verdad? Son flores silvestres. Él es de Inglaterra y pues ahí dejó su legado. Como toda persona que desarrolla conocimientos, se muere él y esto se hace famosísimo, ¿verdad? Porque muchas veces no sé, me he dado cuenta que las personas, por decir algo, inventan, aunque ya todo está inventado, desarrollado, pero hasta después de su trascendencia es que, ¡pum!, ¿verdad? Hay personas que se hacen hasta más ricas que el propio persona que las desarrolló, porque más bien el doctor Bach las regalaba, no las cobraba. Él decía que esta era la medicina de la nueva era, donde todo el mundo tenía que tener su botiquín de 38 flores para las diferentes situaciones de la vida, ¿verdad? Y entonces él tenía una filosofía súper altruista y súper espontánea, súper acuariana, ¿verdad? De compartir todo este conocimiento con las personas y con la humanidad entera, no que fuera solo de una clase social, ¿verdad? Entonces ya de repente pues entran ciertas cosas cuando uno dice, hijo de puña, y uno estudió flores y le cobraron el curso y comprar el kit, hay que pagar un montón de, y hay que, ¿verdad? Y entonces ya después tenés que cobrar vos por las flores, pero sí hay cierto que yo siempre a veces digo, ojalá que no venga el doctor a jalarme las orejas, ¿verdad? Porque realmente esto fue una terapia que él quiso dejar para la humanidad entera y que fuera pues gratis y espontánea, ¿verdad? Pero también vivía en otras épocas donde tal vez él creía en el trueque, donde yo te doy flores y tú me das bananos, yo te doy flores y tú me limpias los dientes, el odontólogo, pero resulta que vivimos en un mundo que el bill dinero y el metal, pues al parecer siempre va a existir y es parte de la vida, ¿verdad? Entonces, esta ponencia se llama Despierta a tu sacerdotisa interior con las flores de Bach, ¿verdad? Ya vimos que hay diferentes flores que trabajan diferentes emociones. Vamos a ver por aquí, vamos a cerrar un poquito. Bienvenidos psiconautas a este espacio de que vamos a compartir y por favor, yo como Estefanía, espero que siempre me recuerden, nunca se dejen de poner ese tornillo que les hace falta. Yo no he dejado y por eso soy así, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que les quiero compartir. Obviamente, para explicarles un poquito en mi concepto y bajo el tarot de Tot, que es la sacerdotisa, a mí me gustaría explicarles un poquito
¿Cómo veo yo este tarot o cómo veo esta magia entre la sacerdotisa, el mago y el loco muy rápidamente, sin extenderme muchísimo, ¿verdad? Porque obviamente este tarot, como dicen, asusta muchísimo y la gente dice, uy, no, tengo que aprender demasiado, pero yo aquí voy a dar como cosas claves para que lleguemos al objetivo final, que es que entendamos cuál es el concepto para mí de la sacerdotisa y por qué las flores de Bach hacen magia en nosotros cuando tomamos estos elixir, ¿verdad? Para nosotros, en el tarot de Tot, tanto a Inti como para mí, no existen 78 cartas, solo existe una carta y es la carta del loco o la loca, que somos todos nosotros. Realmente, los 22 arcanos mayores son las capacidades de ese loco, las familias son las personalidades de ese loco y los arcanos menores son el cuerpo emocional, con lo que son las copas, el cuerpo mental, que son las espadas, los discos, que son la parte económica y nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Y por ahí, ¿cuál me faltó? Ya dije espadas, mente, y bueno, y los haces, que es nuestra parte espiritual, ¿verdad? Entonces nosotros vemos el tarot de Tot de esta manera. Es solo una carta, es esta carta que está aquí, que es la carta del loco o la loca, que somos todos nosotros. Los 22 arcanos mayores son todas las capacidades que tiene ese loco. Por ejemplo, el loco tiene la capacidad del principio masculino universal y tiene la capacidad del principio femenino universal. Quiere decir que eso lo tengo yo y lo tienen todas ustedes, ¿verdad? Nosotros tenemos estas cartas integradas de nosotros, pero tenemos que aprender con mucha sabiduría a empezarlas a activar. ¿Verdad? Hay personas que me dicen, Steph, entonces esto de la intuición es solo de algunos pocos. No, no es de algunos pocos, realmente todos los seres humanos tenemos la intuición y tenemos la parte activa mental del mago también. Que no queramos o que queremos ponerle un velo o decir eso no es para mí, es diferente, pero realmente la intuición está en todos nosotros porque es una capacidad de todo loco y de toda loca. El loco es este ser integral, es el Tao, ¿verdad? Aquí podemos ver la cara del loco y aquí les puse dos imágenes, el yin y el yang, ¿verdad? Es este lado femenino y masculino que todos nosotros tenemos. De hecho, nosotros hacemos una charla bellísima de la carta de los amantes, del tarot de Todd de Crowley, donde la gente se mete y se inscribe y me van a hablar de amantes, seguro, y toda la cuestión, pero resulta que esos amantes son internos. Es como el espíritu y mi alma se hacen amantes internamente dentro de nosotros. Y cómo integro ese ánimo, si esa ánima mía de mi masculino y mi femenino dentro de mí para no buscarlo afuera. Tanto así que para que yo en mi pareja no busque ese masculino ni mi pareja en mí busque ese femenino, sino que yo ambos los equilibro, diferé en cábala y los integro en mí, ¿verdad? Entonces, primero que todo, quiero que entendamos que son dos principios universales. Entonces, el pez loco, nosotros enseñamos los 22 arcanos mayores por 3 septenarios. Entonces, enseñamos las primeras 7 arcanos mayores, los que siguen los otros 7 y los otros 7. Entonces, la sacerdotisa está en el primer septenario, ¿verdad? Porque sería el loco, tiene la capacidad del mago, que es la de la mente racional, Mercurio. Tiene la capacidad, tenemos la capacidad de la intuición como lo es la sacerdotisa. Tenemos la capacidad de ser madres como lo es la emperatriz. Tenemos la capacidad de ser padres como es el emperador. Tenemos la capacidad de conectarnos con la espiritualidad universal y con el creador de los creadores, con el Hierophante. Y tenemos la capacidad de la carta de los amantes de integrarnos de nuestra dualidad, nuestro ánimos y nuestro ánima, nuestro yin o nuestro yang, nuestra parte derecha o nuestra parte izquierda, nuestra parte activa, nuestra parte pasiva, nuestra parte que da, nuestra parte que recibe. Eso ya está en nosotros y por algo está en nuestro cuerpo humano y por algo tenemos dualidad en todo. Entonces,
El mago y la sacerdotisa es esa dualidad que vive dentro de todos nosotros, ese yin y yang, ¿verdad? Aquí podemos ver que este mago en el tarot de Thoth es extrovertido, él está de pie, es de día, la carta está regida por Mercurio, por eso hablamos de una mente racional, de dominar la loca de la casa, o como lo llaman ahora, a lo largo de que se han desarrollado diferentes terapias, el PNL, la programación neurolingüística. ¿Qué decimos y qué pensamos? Es súper importante manejar esa torre, como le decimos, o como le decimos nosotros, los místicos esotéricos, la loca de la casa. Y tenemos nuestra parte intuitiva, que es la sacerdotisa, que es nuestra parte introvertida. De hecho, vean cómo ella está sentada en la imagen de acá. Esta es la sacerdotisa. Ella está sentada. Se podría decir que la carta es como de noche, es muy lunar, está regida por la luna, ¿verdad? Y es el principio femenino universal de la parte pasiva, de la parte de la intuición. Y para nosotros, en el tarot de Thoth, el mago y la sacerdotisa son los padres celestes. Es lo que está en Keter o más arriba que Keter, o sea, está en la parte divina de nosotros, es nuestra divinidad. Se podría decir que es nuestra alma la sacerdotisa y nuestro mago el espíritu, ¿verdad? Entonces yo sí quiero que tengan como estos conceptos que nosotros tenemos del tarot de Thoth y vean qué interesante aquí, como la carta del loco abajo tiene dos niños hablando de la dualidad. Y estas tres flores hacen referencia de Keter, Binay Chodma prácticamente, ¿verdad? Que es la parte Keter, que es la divinidad, el creador de los creadores, la parte femenina y la parte masculina, ¿verdad? Después por acá, ya les expliqué que está la carta de la sacerdotisa del tarot de Thoth, ¿verdad? Ella está en el primer septenario como una capacidad de todo loca y de toda loca. Ella está en la programación de todos nosotros como niños. En ese primer septenario, cuando nosotros enseñamos lo que es la carta del mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el hierofante, los amantes y el carro, nosotros le llamamos que es la programación que nos hacen a nosotros de niños y es ahí donde entran todas esas limitantes y desde ahí ya parecemos esponjas, ¿verdad? Recibiendo todo desde el mundo exterior a pesar de que somos divinos, porque todavía venimos como quien dice recién saliditos del horno, ¿verdad? Como dicen, recién saliditos de Keter, ¿verdad? Entonces, ya les dije que la sacerdotisa para nosotros es el principio universal femenino, es el principio universal de la receptividad, ¿verdad? Y entonces, si el mago es un pensamiento analítico del yo creo, porque es Mercurio, el yin, entonces la sacerdotisa es un pensamiento más intuitivo, es yo siento, como el mantra de la luna, y es yang, ¿verdad? Es la mente receptiva y intuitiva, o sea, quiere decir que vamos a tener que tener la loca de la casa bastante equilibrada para poder conectar con esta sacerdotisa. Es nuestra voz interior mucho de lo que estoy haciendo hoy en día y trabajo interno para conectar con la situación que estoy viviendo con el luto de mi mamá. Escuchando desde adentro, porque si escucho desde afuera, hago un montón de reclamos al universo, pienso que no me dio tiempo para más, que no cumplí diferentes sueños con ella, pero si escucho mi voz interior me dice todo lo contrario. Me dice, lo hiciste bien, pasó en el momento que tenía que pasar, ella no existe físicamente, pero ahora existe más grande de lo que vos te imaginas. Y la voz interior y la sacerdotisa me dicen cosas tan lindas que yo no les puedo explicar. Y también la sacerdotisa está relacionada con esas memorias ancestrales. ¿Por qué con esas memorias ancestrales? Porque es lo que está arriba, digamos, en la parte de la emanación en Cábala, en la parte de la creación, en la parte de lo divino, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí hay memorias ancestrales y se le podría decir que es la abuela de la familia, porque la mamá, para nosotros en el tarot de Thoth, es la emperatriz y el papá es el emperador. Entonces, el mago y la sacerdotisa son esos ancestros, esa conexión con lo divino, son los abuelos, ¿verdad? Rápidamente, me gustaría explicarles que el tarot de Thoth es 100% cabalístico y tiene muchos fundamentos cabalísticos. Entonces, esta imagen que les enseño acá es para enseñarles cómo esto es cábala,
Ahí yo no les voy a hablar de las 10 sefirot, ¿verdad? Ni todos los caminos, pero sí me gustaría mencionarles que el tarot de Tot son los 22 caminos de la Cábala. O sea, cada camino representa un arcano mayor del tarot. Y la sacerdotisa representa el camino más importante de toda la Cábala, el camino del famoso que se le llama el abismo. Se le llama el camino de Keter a Tiferet, que es de la emanación cuando estamos en el universo y pertenecemos al todo y a la nada, pero después venimos a Briá, que es la creación, ¿verdad? Ya después ahí se dan los diferentes planos de nosotros, que es la formación y ya después la acción aquí en Malkut, donde al parecer a muchos no nos gusta estar o que de repente sentimos que es todo muy irónico, que la vida anda muy acelerada, que todo anda como de cabezas, pero bueno, somos de este mundo. Entonces, lo más importante de aquí que quiero rescatar es que entendamos que el camino más importante de Cábala, que es entre Keter, que es la corona, y Tiferet, que es nuestro flexo solar, hay gente que le llama nuestro ser superior, hay gente que le llama el yo soy, hay gente que le llama nuestro sol central. Ese camino entre Keter, que es la divinidad, la corona, a Tiferet lo hace la sacerdotisa. Vean qué maravilloso este conocimiento y cómo el tarot de Tot está relacionado con Cábala en todos sus sentidos, ¿verdad? Y entonces por eso nosotros explicamos que la sacerdotisa es la abuela de la familia, porque ella representa esa memoria ancestral de conexión divina, de esa triada que tenemos, ¿verdad? De donde que descienden de los padres del loco, como se los puse aquí en las imágenes, ¿verdad? Aquí está el loco, la loca, que soy yo, ustedes, cualquiera. Aquí tenemos a nuestros ancestros, la sacerdotisa y el mago, y después vienen los padres que nos ponen en este camino evolutivo y de karmatización, ¿verdad? Ya aquí pues están los diferentes reinos de las cábalas, ¿verdad? Y por supuesto el reino de Keter, de la emanación, es fuego y el de brillar de la creación es agua, ¿verdad? Por algo es creación, estamos dentro de la pancita de mamá, todos llenos de agua. Después está el mundo de Yetzirah, que es la formación, donde ya empieza como el ego, la sombra y este montón de cosas, y después viene la parte ya de Malkut, ¿verdad? Que estamos acá. Es súper interesante porque yo no sé si ustedes vieron esta serie de Big Bang Theory, que ellos hicieron muy famosa esta teoría de las cuerdas. Esto es la teoría de cuerdas, esto que vemos aquí son todas esas cuerdas universales y cómo se ha demostrado cómo el universo está en conexión, ¿verdad? Keter, como dicen, a Tiferet en este mundo material y en esta matriz, en esta dimensión. En la teoría de cuerdas habla que existen dos dimensiones, una espiritual, que con mucha gratitud lo repito y lo digo, que es eterna, y hay otra dimensión física que es la temporal, cuando ya este cuerpo físico, estos discos, como decimos en el tarot de todo, que representan nuestros cuerpos físicos en los discos, o la parte económica, ya no existe, se va, ya sea que en tierra o te incineren, pero ya no existe, esta es temporal, pero la que sí es eterna es esta parte y esta conexión espiritual. Y para mí ahorita es muy importante pues repetirme esto y se los estoy repitiendo a ustedes, pero también me lo estoy repitiendo a mí misma, entender que mi mamá se fue físicamente y temporalmente, pero ese espíritu de ella es eterno y es una conexión conmigo hasta la eternidad. Vean qué interesante cómo podemos ver que ese camino, como se los enseña en Cábala se los enseña aquí entre Keter y Tiferet, aquí lo podemos ver en esta imagen de la teoría de cuerdas, cómo Keter es el espíritu y cómo cuando nacemos vamos a Tiferet, ¿verdad? Entonces se le llama el camino del abismo. Ese es el camino de la sacerdotisa en Cábala, el camino del abismo, el camino de Keter a Tiferet, ¿verdad? Y vean cómo aquí perfectamente yo puse a un feto, bueno, a un feto no, a un niño ya naciendo, ¿verdad? En todo su proceso. Ese es el camino del abismo, pero perfectamente también pude haber puesto unas trompas de palopio. Si ustedes se ponen a ver aquí, también tiene la forma de todo ese canal que tenemos todas las mujeres para dar la creación y lo que es el nacimiento.
¿verdad? Esta es entender cómo la carta de la sacerdotisa está en relación también con la teoría de cuerdas y por qué es ese camino tan importante que nos muestra. Esto lo dice Carlos Jung y me pareció maravilloso compartirlo con ustedes porque me da mucha fe y mucha fortaleza. Y Carlos Jung dice, veo aparecer una generación de witch capaces de entender nuevamente el lenguaje del alma. Yo le puse witch porque witch es brujas, pero él dijo realmente, veo una generación de sacerdotisas capaces de entender nuevamente el lenguaje del alma. ¿Verdad? Entonces, esta es una frase que me encantaría reforzar de Carlos Jung y que me da mucha esperanza de creer que todo este mundo existe. Para ya no alargar más el tema de la sacerdotisa y el tarot de todo, porque como les digo, duraría un montón explicando cada carta y cada presentación. Termino aquí con la carta de la sacerdotisa para que entiendan mi concepto como psiconauta, ¿verdad? Psiconauta para nosotros, tanto Inti para mí, somos las personas que nos gusta estudiar y irnos hacia adentro, viajar hacia nuestro interior, hacer terapia eterna, dicen ciertos amigos. Yo no sé si están así, pero bueno, prácticamente sí que pasamos en terapia eterna para a ver si evolucionamos, si le vemos sentido a esta vida, porque yo les voy a ser sinceros, estar en esta vida y ser uno más y no entender que el camino y la misión de todos es la evolución y no hay otro camino, yo prefiero, si no, colgar las patas, como decimos aquí, porque realmente esto es un camino de evolución. Muchas personas me contactan, Steph, yo no sé cuál es mi misión, yo quiero saber mi misión, pero la misión la tienen en la puerta de la casa o en los ojos. La misión es evolucionar, no hay otra salida, evolucionar nuestra sombra, nuestros egos, nuestros defectos, toda nuestra parte que del iceberg que no queremos ver es lo que nos toca evolucionar. Cada quien de una forma diferente, porque mientras yo tengo unos egos, ustedes tienen otros, o mi pareja tiene otros, mi padre tiene otro, ¿verdad? Y cada quien en su proceso evolutivo tiene que ver qué es lo que le corresponde evolucionar en esta vida, ¿verdad? Entonces, ya les dije que la sacerdotisa es la señora de la eternidad, por supuesto, y está relacionada con el número dos. Los que han estudiado numerología, ¿verdad? O todo este campo de la astrología, ya sabemos que el 2 es dual. Entonces, la sacerdotisa nos está enseñando que el universo es dual, que como es arriba es abajo, que como hay derecha hay izquierda, que como hay feo hay bonito, que como hay alto hay pequeño. Esa dualidad es un misterio de la creación que es demasiado evidente, que en esta vida todo es dual y la sacerdotisa viene a reforzarlo. Tiene la letra de Gmail acá en la tarjeta del tarot de Tol, que significa camello. Pues, ¿qué significa ese camello? Y que lo podemos ver acá también. Es el abismo, es la alegoría iniciática del trabajo interior, es ese camino que hace entre Keter y Tiferet. Eso por eso es el camello. Y por eso esa letra significa el Gimel. ¿Y por qué el camello? Porque representa el cuello del camello, que verdad que es todo ese canal uterino y todas estas cosas. ¿Verdad? Hablándoles un poquito rápidamente de simbología, en el tarot de todas la sacerdotisa trae el símbolo de la Isis, que es el sagrado femenino, la intuición, la luna, ¿verdad? También se puede ver. En el tarot de Tot, ella no tiene un libro ni un testamento, sino que tiene un arpa, un arca, porque Crowley, que es uno de los creadores y desarrolladores de la filosofía telemita, él representa este libro y él dice que este es el libro de la ley, que cuando se lee es una música que suena para los oídos, ¿verdad? Entonces él en vez de colocarle o Frida Harris dibujarle un libro, le dibujaron una arpa, porque ellos creen en la teoría de cuerdas. Vean como todo este tarot tiene un montón de misterios y un montón de cosas, ya como Crowley y Frida sabían de la teoría de cuerdas porque esta carta lo representa en toda su máxima expresión. Después tenemos las dos columnas aquí, esta, la que es Hakim y Boaz, que se puede decir que es derecho masculino, izquierdo femenino, ¿verdad? O Hakim, que es Chodmat, o Binah, que es Boaz, ¿verdad? Que es la parte de la severidad. Ahí nos está hablando de la dualidad nuevamente con esas columnas y el velo.
El velo es algo muy interesante en la sacerdotisa, en el tarot de todo. De todos los tarot, es la única que tiene el velo que la cubre. En los demás tarot, ella tiene el velo atrás, pero acá nos habla, como decir, de dimensiones. Nos habla que se podría decir que esta sacerdotisa está hasta un estado psicodélico y de medicina chamánica. Ella está conectando con otros mundos, ¿verdad? Cuando yo hice la toma entre la medicina de DMT, yo podía ver cómo el zacate respiraba, cómo las plantas podían comunicarse conmigo, como yo decía, cielo, que se haga un camello y se hacía un camello en las nubes. Toda esa conexión con el universo cuando estás en medicina, ¿verdad? Que esa es otra de las especialidades de nosotros que la hemos utilizado a lo largo de la vida y que además nos encanta conocer del tema, no andarnos entre bambalinas porque no es algo para jugar, ni para que te hagas adicto, ni para que sea una rutina diaria, sino que es para un despertar de la conciencia y es para la sanación. Ese es uno de los otros temas que nosotros nos gusta muchísimo, que es la medicina chamánica. Pues esta sacerdotisa es bien psiconauta y bien chamánica, porque ella está casi que ahí en un trip, si ustedes se ponen a ver. Y por eso se le dice que la mente racional que se corre para dar paso a la voz interior. ¿Y qué es esa mente racional? El mago. Decirle al mago suave un torque, como decimos aquí en Costa Rica, para darle espacio a esa intuición, porque si la mente y Mercurio están ahí dándole y dándole y dándole y dándole, es muy difícil que conectemos con nuestra sacerdotisa. Después ella tiene la posición de las manos, ¿verdad? Por supuesto, receptivas para recibir tanto lo que viene de adentro como lo que viene de afuera, lo que les dije en el video. Tiene sus ojos, ¿verdad? Que los ojos que se ven ahí bien claros, donde habla del estado meditativo o estado alterado de conciencia, que es el que les hablo. De las frecuencias, de las ondas cerebrales, ella se podría decir que está en el estado alfa, que es cuando ya uno está en un estado de psicodelia, ¿verdad? El camello, que ya les dije que representaba el camino del abismo, y los símbolos que vemos en forma de espirales, estos símbolos representan el comienzo de la vida, porque es la caída, como quien dice, el ángel caído, de ser puros y pasamos acá y a esta realidad y a la matriz y al mundo, ¿verdad? Y el arquetipo que tiene la carta en el tarot de Thoth es la luna, ¿verdad? Que es el astro, por decir así, que representa esta carta. Así como el mago, el astro que lo representa es Mercurio, ¿verdad? Y así sucesivamente con los demás arcanos mayores. Vean qué interesante cómo el tarot de Osho le pone a la carta de la sacerdotisa la voz interior. Esta que está aquí al lado derecho es la sacerdotisa del tarot de Osho y Osho en vez de ponerle sacerdotisa le pone la voz interior. Eso es solo un ejemplar. Ahora sí, Crowley, ¿verdad? Que es un apasionado y amante de todo este mazo, él dice que la sacerdotisa está vestida solo por el luminoso velo de la luz. Por lo tanto, ella es la luz y el cuerpo de la luz. Ella es la verdad detrás del velo de la luz, ¿verdad? Es todo lo que hemos venido hablando. Ella está en un proceso de recepción. Ella ya entendió y nosotros tenemos que entender que para tener a la sacerdotisa despierta en nosotros, sí o sí tenemos que acallar nuestra mente y nuestro cuerpo físico y casi que todos los otros cuerpos, casi que estar conectados solo con los cuerpos divinos. Nosotros en el misticismo y el esoterismo decimos que tenemos 7 cuerpos, una tríada divina y un cuadro abajo, por decir algo como una casita de esas que hacíamos en la escuela. Entonces, los 4 cuerpos de abajo es esta mente inferior, la loca de la casa, la que no se calla, la que siempre nos dice cosas feas, por lo general, ¿verdad? La que nos autosabotea, está la mente inferior. Está el cuerpo astral, que es la cuando soñamos y cuando podemos salirnos de nuestro cuerpo y todo ese rollo. Está el cuerpo vital, que es el respiro de la vida, y está nuestro cuerpo físico. Esos son los 4 cuerpos que están abajo de la casa, pero en la triada divina, arriba, está el alma, el espíritu y la mente superior. Ya no estamos hablando de una mente inferior. Ese 7.º cuerpo es la mente superior y quiere decir que esa mente superior es esta sacerdotisa, es esta conexión con la divinidad. Inti, la hija le regaló una camisa
donde la camisa dice, claro que hablo conmigo misma, a veces necesito el consejo de una experta. Eso nos dice a usted y a mí, la sacerdotisa, todos los días. Eso es lo que nos viene a recordar, que esa experta muchas veces no está fuera. Ese verdaderamente ese consejo o esa guía está en nuestro interior. Que sí, que es mucho trabajo, porque socialmente no nos aculturizaron para conectar con nuestro interior. Sí, claro que es mucho trabajo, pero bueno, ya tienen una misión más para que después no me digan, Steph, ¿cuál es mi misión? Bueno, conectar con nuestra interior también es una de nuestras misiones, ¿verdad? Nosotros somos los desarrolladores del tarot psicodélico y la lectura del psiconauta, ¿verdad? Ya que uno de nuestras especialidades es la medicina chamánica y el tarot de Tot. Entonces, ¿qué pasa cuando la sacerdotisa sale en la lectura del psiconauta que Inti y yo desarrollamos? Por ejemplo, la lectura del psiconauta tiene 9 posiciones. El set, que es cómo está el interior del consultante en ese momento, el setting, cómo está el exterior, el aquí y el ahora es el momento actual del consultante, el ego did es el problema o el bloqueo, la situación actual que está pasando la persona, y el alta data se podría decir que es esa sacerdotisa, es ese ese santo ángel guardián, le decía Crowley, es esa conexión con nosotros, es nuestro flexo solar, es nuestro verdadero ser, esa es la posición del alta data, ese es el consejo que nos va a la lectura del psiconauta. Y después tenemos el Tree Report, que es lo que tenemos que empezar a aplicar para evolucionar. Entonces, nosotros, cuando la sacerdotisa sale en alguna posición de las diferentes de la lectura del psiconauta, le invitamos a la persona o le recomendamos que esa sacerdotisa está saliendo ahí para conectar con su interior, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros utilizamos en la lectura del psiconauta la llave, la cruzán, que es la llave de la vida, por supuesto que tiene, si todo es energía, por supuesto que escogimos esta llave porque energéticamente es muy importante porque es la puerta, el camino hacia el conocimiento y la sabiduría, ¿verdad? Obviamente no me puedo extender muchísimo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si la sacerdotisa sale en el set de la lectura del psiconauta? Nosotros le decimos al consultante, tienes que desactivar las dificultades internas que te impiden escuchar tu voz interior, de ser receptiva, ¿verdad? Y empezar a encarar el mundo siendo más receptiva, tanto interior como exterior. Cuando la sacerdotisa sale en el set, nosotros le decimos eso al consultante. De repente, cuando la sacerdotisa sale en el alta data, que les dije que era la posición del alto mensaje, del SAC, del consejo, se le sugiere a las personas respirar como la sacerdotisa, sentir, escuchar la voz interior, ser receptiva con lo que viene de adentro y lo que llega de afuera. Y otro consejo, por supuesto, es decirle a la persona que trate de meditar, ya sea activa o pasiva, porque a lo largo también de toda la experiencia me he dado cuenta que la meditación no es solo esta también que vemos ahí a la sacerdotisa sentada y muy tranquilita, no, también hay meditaciones activas donde podemos bailar y llevar al cuerpo a un trip y a una psicodelia de una manera natural que también es una forma de meditar. Me pasaba muchísimo con las clases de un hermano que es bailarín profesional y él da unas clases de afro que son como de conectar con la tierra, con nuestro chakra raíz. Y usted llega a un momento que literal usted pierde las luces porque ese hombre te mete en un trip donde usted ya no sabe si es de derecha, izquierda, si tiene músculos o cuerpo, porque es un ejercicio que te lleva a esa onda frecuencial, ¿verdad? Entonces se le manda a la persona a meditar, ya sea activo o pasivo, ¿verdad? Y, por ejemplo, si la sacerdotisa sale en el trip report, se le dice a la persona que va a crecer cuando empiece a escuchar su mundo interior y a estar más receptivo de lo externo, ¿verdad? Entonces, esto es solo como para que vean qué pasa cuando nosotros, con esta lectura que desarrollamos, la lectura del psiconauta o el tarot psicodélico, qué pasa cuando sale la sacerdotisa, ¿verdad? Y por supuesto que después vamos con las flores, ¿verdad? Entonces ahí era mencionarles un poquito qué pasa cuando la sacerdotisa sale en las diferentes posiciones de la lectura. Ahora ya vamos con lo que es las flores de Bach y el por qué ustedes están aquí. Y yo creo que ya quedó súper claro
para todos ustedes y para mí, ¿qué es la sacerdotisa para nosotros? Es una capacidad muy profunda, más profunda de lo que nos podríamos imaginar. Y resulta que bueno, tengo un reto, como dicen, que me han estado pidiendo muchísimos amigos y colegas, que es enseñar las flores de Bach, pero no de una forma convencional como lo hace todo el mundo, sino enseñar las flores de Bach a través de las experiencias, de las vivencias. Yo fui la primera en graduarme en flores de Bach, y entonces mi misión después era agarrar a Inti y, como dicen, enseñarle flores de Bach, porque yo veía que era una herramienta maravillosa, que es la homeopatía de la nueva era, ¿verdad? De hecho, el doctor Barr estudió con Hahnemann, obviamente, él era maravillado y de ahí fue todo su bagaje por lo natural, era porque ya él traía, como dicen, esa espinita. Entonces, una manera que quise hoy de hacerlo, no muy extenso, pero para que lo entendamos, es con ejemplos de la vida diaria, ejemplos que yo trato a diario con flores de Bach y que obviamente tienen que ver con la sacerdotisa. Entonces, para mí, la flor de Bach, de todas las 38, la que más tiene que ver con la sacerdotisa, porque nos va a ayudar a conectar con nuestra intuición y nos va a dar esa confianza de escuchar esa voz, porque muchas veces no confiamos. Imagínense ustedes, yo a los 12 años, con ese montón de conocimiento, y me enseñaban magia, y me enseñaban cristales, y me enseñaban taoísmo, y después aprendía de otras filosofías que no eran orientales, sino occidentales. De ahí muchas veces yo sentía demasiado bulla en mi alma, porque yo decía, yo no sé si esto que estoy sintiendo es lo verdadero o es que me estoy como quien dice, subestimando o me estoy metiendo cosas en la cabeza que no son, ¿verdad? Entonces, Cerato es la flor que nos va a ayudar a confiar en esa voz interior. Yo mucho tiempo la tomé, me encantó. Es esta flor que está acá. Nosotros desarrollamos este tarot también, el Inti y el yo cuando estudiamos. Yo le dije una forma muy buena para aprender es que hagamos nuestro propio tarot de flores de Bach, ¿verdad? Y entonces ahí ponemos si es un sanador con un corazón, cuál emoción tiene, le ponemos un sinónimo como una guía, vea como el cerato le pusimos la veleta. Esa veleta es porque muchas veces nos sentimos sin rumbo y sin camino y siempre queriendo la aprobación exterior. Entonces, ¿cómo les explico cómo Cerato nos ayuda a conectar con la sacerdotisa? Con un ejemplo, el ejemplo de María. María siempre tenía la corazonada de que debía cambiar de trabajo, pero le pedía opinión a todo el mundo y al Raimundo. Es que ese trabajo, mami, ¿usted qué cree? Y papi, ay, no, no voy a hablar con Susana. Susana, ¿vos qué crees del trabajo que yo tengo? No es como que, ¿verdad? Y siempre al exterior, al exterior. Empecé a darle ese rato y ella en muy poco tiempo ya sintió la claridad y se permitió tomar la decisión por sí sola y sin culpa. Ya ella conectó con esa intuición, con esa confianza de esa voz de que ella no ocupaba preguntarle a todo el mundo de su trabajo, sino de ella tomar la iniciativa y la conexión con su alma de que esa decisión tenía que venir de ella, porque si venía de otra persona, ya después yo me imaginaba a María señalando a todo el mundo, ve, por su culpa, ¿verdad? Porque nos encanta, ¿verdad? Estar haciendo así. Señalamos con este, pero hay tres que nos están viendo, ¿verdad? Entonces muchísimas veces le digo eso a mis consultantes y por supuesto que lo aplico para mí, ¿verdad? Entonces esta es la flor de cerato, que para mí es la estrella en flores de Bach para conectar con la intuición y conectar con la magia de la sacerdotisa, porque nos va a conectar con esa intuición, nos va a dejar de estarle preguntando al exterior. Entonces, una manera que estoy desarrollando, que todavía tengo en pañales, es explicar las flores de Bach por medio de ejemplos de la vida real, porque la gente dice, es que sí, a nosotros nos enseñan que Cerato es esto y que está regido por esto y esto, pero a la hora que llegas a aplicarla y a darla, como quien dice, uno se traba. Entonces yo quise con ustedes experimentar por primera vez y el proyecto, como quien dice, que tengo bajo la manga de enseñarles las flores de Bach a través de ejemplos vivenciales a ver si las entendemos de una mejor manera.
¿verdad? Bueno, aparte que soy educadora, esto de la pedagogía y todo esto me encanta y soy educadora de educación física, de deporte. Entonces, siempre tengo en mi mente y en mi misión y misión que aprendemos jugando. Entonces, yo decía, ¿cómo hago para enseñarle al Inti las flores o a mis colegas o a las personas que se quieren acercar a mí, si no es con ejemplos de la vida real que me han pasado y que los he visto con estos propios ojos? Otra de las flores que conectan con el equilibrio interior y las decisiones intuitivas es la flor de escleranthus, esta flor que está acá. Por acá tengo la flor de escleranthus. Esta es la flor del escleranthus y le pusimos el sinónimo del indeciso, ¿verdad? ¿Por qué? Resulta que atendí a Ana y Ana dudaba entre mudarse al campo o la ciudad. Bueno, aunque no crean, eso también me pasó a mí y tomé esclerantus y ahora vivo en un paraíso de Costa Rica que disfruto y agradezco todos los días de mi vida. Y ahora que mi madre trascendió, mucho menos que me voy para la ciudad, porque antes yo decía, es que me hace falta, es que la quiero ver, es que ella solo puede venir en fechas especiales y ahora que no está, mucho más me centro en mí y digo qué decisión más maravillosa tomé, ¿verdad? Entonces, esto no solo le pasa a Ana, nos pasa a nosotras o a cualquiera de ustedes, esa indecisión de qué hacemos, si ciudad o campo, o a dónde me brillará mejor, o a dónde me sentiré mejor. Después de que ella tomó esclerantus, ya escuchó lo que su alma deseaba, ya escuchó a su sacerdotisa, ya escuchó su intuición y pudo elegir con certeza su camino, sin miedo a equivocarse. Entonces, Ana ya ahora disfruta de una de las partes maravillosas aquí de Costa Rica que se llama San Carlos, ahí más, es una parte más como de volcanes, pero muy de naturaleza, muy bello, es un lugar muy especial, también es un portal energético. Pues Ana ahora está feliz en su San Carlos y la vez pasada la fui a visitar y ella está feliz porque dice que llevaba 10 años decidiendo si se iba para San Carlos o se quedaba en la ciudad porque tenía como ciertas propiedades y cosas también en la parte del campo, ¿verdad? Entonces vean cómo Esclerantus nos ayuda a ese equilibrio interior que necesita la sacerdotisa para tomar una decisión de una forma intuitiva, ¿verdad? Después les puse otro ejemplo de una flor que es la grimony. La grimony nosotros le llamamos la flor del payaso triste. Por cierto, la tomé muchísimo y me curó unas alergias que tenía en la mano que ni el mejor dermatólogo y doctor me lograron quitar, ni la manzanilla, ni todo lo que me hice. Pero esta flor, bueno, yo tuve el placer de atenderme con uno de los terapeutas más reconocidos del universo, digo yo, que es Eduardo Greco, y Eduardo Greco me manda Grimony más otras florcitas, ¿verdad? Para yo tomar. ¿Por qué? Porque la gente a mí me dice, Steffi, pero ¿por qué usted tiene su terapeuta? Si usted puede atenderse usted misma, pero no es lo mismo, porque no es lo mismo que yo vea con tres ojos, el de mi intuición y estos dos, que otros tres ojos que me ven desde otra manera, ¿verdad? Ese se le llama agrimony, es la flor del payaso triste, por ponerle un sinónimo. ¿Por qué? Porque es la que muchas veces nosotros, por ponernos ese montón de máscaras para el exterior, no escuchamos nuestra voz emocional interior. Entonces, esto le pasaba a Laura, esta chica que siempre sonreía por dentro, aunque se sintiera triste. Entonces, con Agrimony comenzó a permitirse a llorar, a sentir y a reconocer lo que realmente necesitaba, dejando de complacer a los demás. Esta energía da tomar Agrimony, quitarnos todas esas máscaras. De hecho, la recomiendo muchísimo para las adicciones, ¿verdad? Porque muchas veces nos tomamos lo que no decimos o nos fumamos lo que no decimos o nos hacemos daño, como me hacía yo con las alergias, ¿verdad? Para que nadie se me acercara en las manos. Entonces yo era un monstruito en las manos para que nadie se me acercara porque tenía miedo por diferentes situaciones que pasé en mi niñez de abusos y todas estas cosas que mi cuerpo a través de las manos lo que hacía era repeler, no me toque porque me va a hacer daño, ¿verdad? Entonces obviamente llegué a la raíz emocional y tenía que ver con abuso sexual y un montón de cosas, entonces se me desató en una alergia en las manos que ahora tengo 4 años de no padecerla y es
Soy la mujer más feliz y agradecida y esta flor fue maravillosa para mi proceso, para darme cuenta que yo no podía andar complaciendo a todo el mundo, que la primera que me tenía que complacer era yo misma. Y yo le decía a Greco, eso es el jabón. Es que ese jabón tiene amarillo 5 y rojo 50 y ese jabón tiene sodio y él me decía, no es el jabón, eres tú. Y yo decía, ¿verdad? Uno en su inmadurez y cosas, uno decía, no, no, es que esos son los jabones que los hacen súper mala calidad y por eso se me están cayendo las manos. Ahora puedo utilizar cualquier jabón y cualquier cosa que mis manos siempre están bien, sin alergia y ya no existe. Porque eso sí, tomé Agrimony muchísimo tiempo, ¿verdad? No les voy a mentir, sí la tomé bastante, la integré en mí y es una flor maravillosa para que escuchemos nuestras emociones principalmente y no nos las tomemos y no nos las fumemos y no nos las rasquemos y toda esta parte que pasa cuando tenemos desequilibrada nuestra grimonia, ¿verdad? Y después otra flor es la white rose. La white rose le ponemos el sinónimo del apático. Esta flor es muy común hoy en día, tristemente, en los yo atiendo muchos adolescentes que están en este estado porque no tienen un propósito, no quieren conectar, ya tienen una apatía increíble, ellos sienten que ya el mundo se puede ir, como dicen vulgarmente, a la mie, ¿verdad? Y esto le pasa muchísimo a los jóvenes de hoy en día. Yo atiendo muchísimos jóvenes que llegan donde mí y me dicen, Steph, sinceramente, yo no le veo sentido a esta vida. Esta vida es irónica, fea. Si usted va para la derecha, resulta que era para la izquierda. Si a usted le gusta Pedro, resulta que no le gusta Pedro y a usted le gusta Juan. Y resulta que si usted es buena, esa persona que usted es buena con ella es mala, pero la que usted era mala, ella es buena, ¿verdad? Pero yo entiendo un poquito de todo esto y gracias a la medicina y a todo el recorrido terapéutico que he recibido, puedo aconsejarles de una forma de decirles, tener razón, pero suave en torque. Hay otro mundo también y otras cosas que hay que experimentar y vivir y que por supuesto que la vida es de mucho dolor y de muchas angustias y toda esta parte adversa, oscura y de sombría, pero también hay una parte muy luminosa que muchas veces no queremos ver porque estos dos ojos no lo ven, pero este que está aquí y esta conexión con toda la pituitaria y la pineal y toda nuestra sabiduría y queter, sí lo puede ver, pero hay que empezarlo a experimentar. Entonces, White Rose es la flor que nos va a conectar con el propósito del alma que también tiene que ver con la sacerdotisa. La sacerdotisa es conectar con ese propósito que tenemos álmico nosotros. Entonces, Pedro estaba todo apático, se dejaba llevar por la rutina, decía que se sentía monótono, que no le sentía sentido a la vida, que con costo se bañaba, que con costo se comía. Yo le di a ese chico, White Rose, y él empezó a explorar, obviamente se metió, como decimos nosotros, hasta las narices en astrología, gemoterapia, cábala, flores de Bach, le encanta todo este mundo y empezó a entender, o por lo menos él, desvió todo su dolor y toda su tristeza metiéndose en el mundo energético, porque él decía, Steph, si yo no me meto en el mundo energético, sinceramente yo no entiendo este mundo. Porque de lo contrario, antes que estaba alejado de toda esta parte energética, me sentía sin vida, apagado, deprimido, con psiquiatría, triste, ¿verdad? Entonces, White Rose nos va a dar esa energía que necesitamos cuando no sentimos propósito en la vida. Nos va a dar esa sacerdotisa que todos necesitamos, ¿verdad? Para conectar con nuestros mundos, ¿verdad? Entonces, esto hizo White Rose a Pedrito, que ahora está muy bien y que ahora más bien es hasta terapeuta y de todo después de los años, ¿verdad? Sí la tomó bastante tiempo, él la tomó, él decidió tomarla 6 meses, paró 3 meses y después continuó otros 6 meses, ¿verdad? Muchas veces uno habla con el consultante cómo se va sintiendo y todo. Las flores de Bach necesitan o requieren, para no decir la palabra necesidad, de una frecuencia y esa frecuencia se tiene que mantener porque muchas veces, por ejemplo, yo con mi alergia de toda una vida, 10 años de tener alergia y quería que Agrimony me lo curara en 3 meses. No, pues tomé Agrimony como 3 años y la interioricé y me hizo llorar y gritar y darme cuenta verdaderamente, bueno.
con Agrimony renuncié al Ministerio de Educación Pública, porque dije, está bien, esto es muy lindo de ser profesora y de todo, pero no me gusta esto de estarme escondiendo y no poderle decir a todos mis estudiantes, ¿usted qué tiene? Use cuarzo rosa, usted turmalina, usted báñese con sal, ¿verdad? Y yo tenía que callar lo que yo sentía. Entonces, cuando estaba en el MEP eran mis peores crisis, porque yo no podía decir que yo me mandaba medicina chamánica, imagínense a todos mis estudiantes, tenía más de 1000 estudiantes, ¿verdad? O los padres diciendo, esa profesora loca. Cuando tomé a Grimony, me hice los dreads, que siempre los había querido, pero si yo pensaba en qué dirá la gente y que si es cierto que huelen feo y si es cierto que la gente, y después me di cuenta que todo era mentira y subjetivo, ¿verdad? Agrimony me hizo también hacer eso en mí y White Rose a este chico pues conectarlo con todo este mundo energético de la sacerdotisa. Después otra flor que nos puede ayudar a conectar con nuestra amada y maravillosa sacerdotisa es Chicory. ¿Por qué Chicory nos puede ayudar? Porque es la flor, nosotros le ponemos como sinónimo la gallina culeca. De hecho, Costa Rica, acá está Chicory, la gallina culeca. Costa Rica es un país muy chicory, ¿verdad? Yo no sé si en Colombia pasa este patrón de comportamiento, pero el chicory es la persona que da, que se entrega, pero Dios guarde usted a mí no me dé el doble o el triple, ¿verdad? Es un poco como controladora, posesiva. Yo te doy, pero usted me tiene que dar 3 veces más, porque si no, usted no es mi amigo o no es familia mía o así, ¿verdad? Esta es la personalidad de Chicory y por eso le decimos la mamá gallina porque es muy sobreprotectora, es muy entregada, pero siempre quiere reconocimiento o algo a cambio, ¿verdad? Entonces, la sacerdotisa en el tarot de Tot también está relacionada a esa recepción, porque es nuestra parte izquierda, es nuestra parte femenina, nuestra parte pasiva, es la que recibe. Entonces, el chicory nos va a ayudar a aprender a recibir el amor desde otro lugar, desde otra perspectiva. ¿Verdad? O como nos lo enseña la medicina cuando hice medicina de hongos y fue un viaje maravilloso, precioso, donde me enseñó de chicory de muchas formas, ¿verdad? Porque muchas veces nos vinculamos de una manera muy posesiva y controladora. Y lo reconozco. No me cuesta reconocer lo que fui re chicory en todo sentido. Y ahora tomé mucho tiempo chicory y me di cuenta lo que es el amor bajo libertad. Entonces Sofía, ¿verdad? Se daba mucho, se entregaba, pero siempre esperaba su reconocimiento y como le digo, las personas chicory siempre no esperan lo mismo, no es como que yo te doy un banano y espero un banano tuyo, no, yo prefiero un banano, pero no me le echo leche condensada. ¿Verdad? De repente somos bastante raritos, ¿verdad? No somos como muy agradecidos. Entonces, ella esperaba reconocimiento, entonces yo le di la flor de chicory durante 6 meses y entonces ella en esos 6 meses aprendió a amar y a recibir sin manipular. Obviamente, al ser la mamá, la gallina culeca, como le ponemos este sinónimo, por supuesto que conocemos mucho a esa persona porque le damos demasiado, entonces por supuesto que también la vamos a manipular porque sabemos como quien dice por dónde entrarle, ¿verdad? Entonces ella ya dejó de manipular sus relaciones exteriores y descubrió una nueva forma de vincularse que fuera más libre y más sanadora. Entonces, Chicory es otra flor que nos ayuda a conectar con la sacerdotisa, pero más que todo no con la parte intuitiva como lo hace Rato, sino con la parte de recibir amor de una forma equilibrada. Como decimos en Cábala, Tiferet, equilibrio ante todo, ¿verdad? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Van entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, bien, Ok, bien. ya vamos pues a terminar este camino. Yo quería meter las 38 flores y contar los 38 casos y millones que tengo, pero tenía que hacerlo de una forma muy resumida. Como les digo, este proyecto está en pañales, ¿verdad? De cómo enseñar las flores a través de ejemplos de la vida real, pero hoy estoy muy feliz y con la ayuda de mis ancestras y todo, que pues aquí compartiéndoles de la mejor forma que yo pueda, pero cualquier recomendación o feedback lo estoy súper abierta a recibirlo también, ¿verdad? Otra flor
que conecta con la energía femenina, hablando del principio universal femenino, como lo es la sacerdotisa, es la flor de Centauri. La flor de Centauri le pusimos el sinónimo del felpudo. Es esa persona que se pone de alfombra, como quien dice, o sea, tras de que le cocinó, tras de que le limpió, tras de que le sirvió, todavía le dice, quiere masajitos en los pies. ¿Verdad? O sea, es esa persona que no sabe poner límites. Muchas veces nos pasan todas estas emociones para que el doctor Bach se le ocurriera, es porque Centauri está en nosotros, Chicory está en nosotros, White Rose, la apatía está en nosotros. Todos están en nosotros porque son emociones. Y decir que yo estoy anuente a esa emoción, yo siento que es ser como un poquillo mentiroso. Yo sinceramente me siento identificada con todas y a lo largo de mi vida, desde el 2018, yo recomiendo flores de Bach y en diferentes etapas de mi vida he pasado como quien dice, como la prostituta, por todas las flores de Bach, porque he estado en todas las posiciones emocionales de mi vida y me han ayudado. Entonces, Centauri es la flor que nos va a conectar con esa parte femenina, que nos va a enseñar a poner límites y a decir no. Me pasaba con Isabel. Isabel a todo le decía que sí por miedo al rechazo, porque ella tenía la herida de la infancia del rechazo, porque le hicieron mucho bullying en la escuela y le decían ojuda y frentona y todo lo que ustedes se pueden imaginar, porque los niños siempre van a ser cruel. Hasta la fecha son cruel y yo que soy educadora se sigue viviendo día y noche. Entonces, Isabel siempre no le ponía límites a su esposo, no le ponía límites a su mamá, no le ponía límites a su suegra. De ahí, claro, cuando llegó donde mí, ¿verdad? Tenía como fibromialgia, no quería vivir ni existir, con costos podía respirar, porque es una persona felpuda que se entrega a todo el mundo. Pero le dicen Tauri y pasaron cositas. Como quien dice, hay veces me dicen, ay, Steph, ¿qué me van a hacer las flores? Lamentablemente se separó de su esposo, porque obviamente era la alfombra de su esposo de pies a cabeza. Entonces ella con la flor tomó la decisión. Yo le dije, eso sí, no le diga a su esposo quién soy yo, porque muchas veces me pasa que toman flores y después me dicen, hice esto, hice el otro. Y yo digo, bueno, pero no digan que fui yo porque la gente tiende a decir, fue ella. No, fue Centauri, la flor que la conectó para aprender a poner límites como toda sacerdotisa, que tenemos que aprender a poner límites sanos para nuestro beneficio, ¿verdad? Entonces esta chica se separó, por supuesto que su suegra también se fue, su mamá ya no podía llegar todos los días a la casa como lo hacía normalmente, donde le tenía que lavar, limpiar y además de eso, a las 10 de la noche le decía, no hay un huevito con arroz, ¿verdad? Y era esta mujer, Isabel era esas mujeres que siempre llevaban la carga de todo, ¿verdad? Y entonces se empezó a tomar Centauri y comenzó a respetar su energía y su tiempo sin culpa, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes sientan que no pueden poner límites o que no saben poner no, o que no saben decir no, disculpe, pues Centauri va a ser una flor maravillosa para conectar con la sacerdotisa, de aprender a poner límites sanos con nuestro exterior y con nosotros mismos. Porque también Centauri yo lo puedo mandar perfectamente para una adicción. Lo mando mucho con Agrimony, porque necesito que el adicto se dé cuenta que eso que está haciendo es que se está comiendo sus palabras, tomando sus palabras y toda la cuestión, que se está tragando todas sus emociones, pero que además de eso no sabe ponerse límites él mismo, porque hoy una birrita, mañana dos birritas y después el tequilita y después ¿verdad? Y entonces yo la mando muchísimo en las fórmulas de adicciones también. Y lo uso mucho en el protector de aura porque yo hago un protector de aura, ¿verdad? Que desarrollé con agua florida, le pongo amatista, que es una piedra que me fascina, y utilizo diferentes flores, le pongo cuencos, ¿verdad? Porque yo utilizo mucho los cuencos tibetanos también para la limpieza y toda esa parte. Y entonces le pongo Centauri, porque Centauri me va a ayudar a delimitar mi energía. Como quien dice, no me agujere mi astral porque ahorita no puedo, ¿verdad? Entonces, es una flor que también ahorita estoy tomando en mi fórmula, ¿verdad? Para que el exterior no me lleve en ese luto, yo no me haga de uno más de esos que va a sufrir día y noche por la muerte o la trascendencia de mi mamá, sino que ahora tengo que delimitar mi conocimiento y aplicar toda mi sabiduría y entender
en qué posición está ella y en qué posición estoy yo hoy en día, ¿verdad? Entonces, esto nos da Centauri. Y después tenemos la flor de Walnut. Walnut, le pusimos el sinónimo del pionero, ¿verdad? Esta es la flor de walnut. Esta flor es maravillosa porque walnut nos ayuda a proteger el aura. De hecho, de las 38 flores, es la flor como quien dice estrella para los protectores de aura, porque es la de la protección y es la de la transición, la de los cambios. Es la de los 10 de discos, las 10 de copa, las 10 de espadas, o sea, todos los 10 en el tarot de todo, en los arcanos menores, es cambio. Entonces, si son 10 de discos, es cambiar la forma de ver el dinero y de ver mi cuerpo. Si es de copas, cambiar la forma de relacionarse, ¿verdad? Entonces el 10 en Cábala y en el tarot de todos y nosotros es siempre cambio. Entonces Walnut es muy 10. Walnut es mucho de expansión, ¿verdad? Y de transición. Entonces, por supuesto, como habíamos hablado, que la sacerdotisa en el tarot de Tot es la reconexión con las almas ancestrales, Walnut es una flor maravillosa para todos los procesos que se tratan de protección y reconexión con el alma ancestral. En este caso, me pasaba con doña Marta, ¿verdad? Que empezó un camino espiritual. Ella tenía como 65 años y pasó como quien dice de ser católica cristiana a meterse a todo el mundo energético. Y entonces ella me decía, ay, Steffi, no le diga a nadie que yo estoy aquí, que yo tomo flores y ay, ve ese mineral, uy, mejor ni lo veo, me decía toda linda y todo. Ella era súper especial, pero tenía un temor tan grande que yo le decía, yo no puedo seguirte atendiendo si sigues con todos esos temores de que si usted era cristiana, que si las flores, que si las piedras, que si el cuenco, que si el agua de sal, que si el agua florida, o sea, entonces yo a mí con ella me fue bienísimo para que ella conectara porque también era súper bruja y era súper sacerdotisa. Ella tenía todas sus conexiones porque era tanto lo que le llamaba la atención que era mentira que en su árbol genealógico no estaba una chamana sacerdotisa, una bruja que le estaba dando todo eso. Entonces, Walnut, yo pensé en Walnut cuando la atendí porque yo dije, claro, Walnut la va a hacer conectar, a hacer ese cambio de transición espiritual y además la va a ayudar a conectar con su sabiduría ancestral. ¿Verdad? Entonces, ahí les puse el ejemplo, cuando Marta empezó en su camino espiritual, sentía mucha confusión por la opinión de su familia, entonces igual no le permitió seguir su intuición y conectar con la sabiduría de sus ancestros sin miedo. Hoy en día es una brujota, pintó la casa de color, este color que es como el de Metatron, ¿verdad? Este color casualmente que está aquí en la presentación, violeta, morado, usa ropa de manta y ya no le importa lo que dice su familia ni su exterior, conectó riquísimo y hizo su transición lindísima de sacerdotisa, maga, con Walnut, ¿verdad? Además le mandé otras florcitas a lo largo de la terapia, pero ahora ya ella está muy a gusto. Después otra flor es la jaspen. Jaspen en flores de Bach es la flor del el fantasmórico. Esta flor la mando muchísimo a las personas que creen que todo el mundo les hace algo. Me hicieron un hechizo, es que me hicieron brujería, es que seguro me está faltando la plata porque me hicieron un amarre, ¿verdad? Son las personas, como la misma palabra lo dice, las fantasmóricas, las que tienen muchos miedos desconocidos, se le dice en flores de Bach, porque si realmente yo siento a la persona y le digo, mira, contame, ¿cuál es ese miedo que vos tenés? Probablemente te dicen, no sé, solo sé que tengo miedo, no sé de dónde viene, pero solo sé que tengo miedo, ¿verdad? Entonces, jaspen es esa flor y entonces es la flor que nos va a ayudar a canalizar y a intuir de una forma más profunda y de una sensibilidad más psíquica con una apertura espiritual sin dejar de estarle echando la culpa al exterior, ¿verdad? Eso, entonces, como es la flor de la apertura espiritual, ¿quién más que la sacerdotisa tiene una apertura espiritual, tiene una sensibilidad psíquica, tiene una intuición profunda? Esto es la capacidad de sacerdotisa que tenemos todos. Entonces, por ejemplo, me pasaba con esta señora, Elena, que soñaba cosas y luego pasaban.
pero le daba miedo contarlas, y decía, ay, puñe, yo me soñé que aquella y todo. Entonces yo empecé a ver que su sueño le daban, su mundo astral, por decir algo, su cuerpo astral, le daba miedo cada vez que viajaba en las noches o soñaba. Y entonces Haspel le ayudó a confirmar sus percepciones, entendiendo que era parte de su don espiritual y no algo negativo. Vean qué flor más bella, que cuando muchas veces tenemos inseguridades, miedos y temores, Jasper nos va a venir a dar esa energía de amor en vez de miedo y a dejarnos fluir y a llevar con toda esa sabiduría y apertura espiritual de la sacerdotisa. Y ya como para ir terminando, porque como les digo, escogí 10 de las 38 y, ¿verdad? Pero realmente yo podría seguir hablando de otro montón más y ustedes, no, no, no. Pero bueno, yo hablé como de las que yo más en todo mi estudio y sabiduría dije, wow, ¿cuáles son las flores que realmente yo mando cuando en la lectura de Psiconauta sale la sacerdotisa? Y estas son las flores que yo más mando cuando veo la sacerdotisa en alguna de las posiciones de la lectura del Psiconauta, ¿verdad? Y tenemos a White Shenmue, que se llama el obsesivo, pero es el obsesivo mental, es un mago desequilibrado, es un Mercurio súper retrógrado, ¿verdad? Entonces es la carta de el obsesivo y es estrella y es pilar para poder conectar con la sacerdotisa, porque White Shade no nos va a dar la liberación del ruido mental y nos va a ayudar a silenciar nuestra mente. Un as de espadas en el tarot de Tot es silenciar nuestra mente, es una mente búdica, el as de espadas en el tarot de Tot, porque en el tarot de Tot, las espadas, que son los 10 menores, hablan de 10 tipos de mente. Y entonces el as de espadas, que es como decir el uno, habla de una mente búdica, ¿verdad? Para nosotros. Y ya lo que es la mente 10 que son 10 espadas, le llamamos la mente en ruina. Como quien dice, ya está hecho un colocho mental y tiene un montón de ruido en la mente. Ven como en el tarot de Todd, digamos, lo que son los arcanos menores van, como quien dice, de mejor a peor. Como un as de espadas es la no mente y como un 10 de espadas es ya la ruina mental, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema que si no me salgo, perdón del tema. Pero bueno, White Channel la mando muchísimo para callar la mente. Entonces les voy a explicar este ejemplo de Gabriela. Gabriela no podía meditar ni dormir, eso nos pasa muchísimo a nosotros también. Su mente no paraba, repasaba las conversaciones, imaginaba discusiones, se preocupaba por cosas que aún quiere decir que vivía muchísimo en el futuro o en el pasado, pero nunca en el aquí y el ahora, que es el que verdaderamente todos los días nos tenemos que rectificar y levantar y decir, tenemos que vivir en el aquí y el ahora. Yo tengo una técnica muy fácil y hay gente que dice, qué difícil. Es levantarme todos los días y recordarme que tengo que vivir en el aquí y el ahora. Mira, Steffi, ¿cuánto tiempo tenés de repetirte eso? Toda mi vida. Y yo creo que hago mi trascendencia y me lo seguiré repitiendo, porque para mí cada amanecer es un nacer. Entonces, mucho de la terapia que yo doy es que sí tenemos que estarnos recordando día a día, gotita a gotita, y eso también me lo enseñaron los hongos en medicina chamánica y todo, porque si no, lo que decíamos ayer se nos olvida hoy, o por lo menos en mi caso pasa. Si alguna siente lo mismo que yo, pues estamos en el mismo charco, pero a mí me pasa que yo todos los días me tengo que recordar de la sacerdotisa que vive en mí, del mago que vive en mí, de la dualidad interna que vive en mí, porque si yo no lo recuerdo, cuando me doy cuenta, al ratito estoy haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, la gente me dice, qué difícil que hay que vivir el aquí y el ahora. Hay que recordárselo. Hay que recordárselo porque el día que no te lo recuerdes, te das cuenta que al final del día fue un día sombrío, lleno de ego, lleno de dolor y de tristeza. Es mejor rectificarse todos los días, decía mi maestro de Tao, y pues aquí le sigo haciendo caso. Entonces, de ahí obviamente esta chica pasaba en el pasado, en el futuro, y aunque intentaba relajarse, su cabeza seguía en un bucle todo el día, la loca de la casa. Nosotros le decimos una prostitución mental, le decimos en uno de los cursos que hice, y a los chiquillos les daba risa, pero yo les decía que cuando la mente no se calla, este Mercurio
es como una prostitución mental tan grande, ¿verdad? Que fue como el verbo que me salió decirles ese día y ya así se quedó, ¿verdad? Entonces esa loca de la casa cuesta muchísimo apagarla, cuesta muchísimo callarla. Entonces White Chain nos va a ayudar a silenciar esa mente para que entre la sacerdotisa. Entonces, cuando Gabriela comenzó a tomar White Chain, notó que su mente empezó a calmarse, podía enfocarse en el presente, ya no en el pasado ni en el futuro, ¿verdad? Porque el pasado, anclarse al pasado definitivamente es depresión y anclarse en el futuro es ansiedad. Y son las dos emociones que hoy en día estamos viviendo y que cada persona y consultante que se sienta o tengo depresión o tengo ansiedad. Ah, ok, o vive mucho en el pasado o vive mucho en el futuro, pero Tiferet, que es el equilibrio, no lo conocemos o nos cuesta muchísimo practicarlo. Y no solo a ustedes, a mí también, y por algo me lo rectifico todos los días, ¿verdad? Entonces ya empezó con White Channel a entrar en otro mood, como decimos. Ya empezó a meditar sin frustración. Ella era de las personas que me dijo que no podía meditar como una sacerdotisa, pues así sentada, ¿verdad? Aunque para nosotros la sacerdotisa tiene dos formas de meditar, ¿verdad? Activa y pasiva. Ella sí requirió de una forma de meditar que era más activa, ¿verdad? Se iba y me decía que caminaba yo no sé cuántos cerros y que entraba en un trip a puro camino y toda la cosa y ella se metió en su ride y fue lindísimo, ¿verdad? Porque me compartía sus experiencias de cómo llegaba a ondas de frecuencia muy altas con solo caminar, porque ella se caminaba y caminaba y caminaba y caminaba y entraba como quien dice en un modo sacerdotisa donde nadie la paraba ni nadie, ¿verdad? Podía saber lo que ella estaba viviendo y experimentando. Entonces ya incluso pudo dormir mejor, mejoró su sueño. Es una flor que mando muchísimo para el insomnio, para callar la mente, porque muchas veces cuando no descansamos o no dormimos es porque tenemos a la loca de la casa, y como hago esto y mañana y este y mi tío y mi abuela y la luz y el agua, ¿verdad? Y toda la cuestión. Entonces, White Cheno nos va a ayudar mucho a callar nuestra mente. Y así fue como se abrió un espacio para que su intuición y su paz le volvieran a hablar. O sea, para que su paz de la sacerdotisa le pudiera hablar interiormente. Esas fueron las 10 flores que escogí de las 38, ¿verdad? Como les digo, podría hablar de más, pero no los puedo cansar. Y ya como para ir cerrando esta ponencia que he disfrutado muchísimo compartir con ustedes y que agradezco muchísimo que también me saque de mi mood que ahorita estoy pasando, ¿verdad? Que estoy disfrutando y además que tengo mucha gratitud con la Red Internacional de Tarot y con la Escuela Infinitamente porque si gracias a ellos no existirían todos estos espacios y toda esta oportunidad que tenemos nosotros como expositores para, como quien decimos aquí en Costa Rica, hablar papaya, hablar de lo que nos gusta y de lo que nos vibra. Ya por último, estas son las dos flores que estoy tomando en mi proceso ahorita, que me está pasando de la trascendencia de mi amada madre. Estoy tomando Larch, que es la flor que está aquí al lado izquierdo de la computadora, y Honeysuckle, que está al lado derecho de la computadora. Larch es la flor del patito feo, en sinónimo, y Honeysuckle le pusimos la flor del nostálgico. Larch es la flor que nos va a conectar con la confianza de los dones intuitivos que tenemos nosotros. Entonces, yo ahorita estoy tomando estas dos flores porque yo necesito, o me urge, como dirían, conectar con mi mamá. Yo necesito saber por qué se fue tan rápido, por qué ella decidió dejar este cuerpo físico, por qué no me dio chance que nos faltaba ir a la India, por qué no me dio chance de decirle más te amo y darles más abrazos y yo ocupo explicarle a mi mente y a todos mis cuerpos sutiles del porqué y la aceptación. Y esa aceptación, la única que me la va a dar para que yo confíe en mis dones es de la sacerdotisa es Large. Entonces yo estoy tomando Large porque Large es la flor de la confianza. Se lo mando muchísimo a la gente cuando tiene baja autoestima, cuando no tiene amor propio y todo esto, pero también es la flor que ahorita me va a dar la confianza y la seguridad en mí misma que yo puedo conectar en otros planos con mi mamá y no precisamente con este plano físico. Y Onizucle para no anclarme al pasado
porque Onisucle, como la misma palabra lo dice, como miel, Oni, ¿verdad? Es cuando me aferro a ese pasado, me aferro mucho a qué pasa si me hubiera ido en diciembre y no me quedé aquí en la playa esperándola. ¿Qué pasa si, por qué no le compré tal cosa, verdad? O sea, uno en los lutos pasa muchísimo eso, que se retrocede de los hubiera o por qué no hice eso, ¿verdad? Entonces, estoy tomando un Isugli que me está ayudando muchísimo para aceptar y vivir el aquí y el ahora y entender que esto es un proceso y que definitivamente ahora mi madre vive desde otra forma dentro de mí o a la par mía, como ha estado aquí con todas ustedes y conmigo disfrutando de esta ponencia tan maravillosa y tan enriquecedora para mí, porque también entiendan que cuando nosotros enseñamos y hablamos, todo eso está resonando en nuestra sacerdotisa interior y también está llenando todas nuestras cuerdas sensibles internas para reforzarnos en lo que creemos y sabemos. Y además de eso, quiero compartirles el mantra para terminar que he estado diciéndome y repitiéndome y escribiéndolo en la pizarra y en el celular que desarrollé al tomar estas dos flores que ya llevo como mi madre trascendió un mes, hace un mes y unos días, y es como el mantra que quiero compartir con ustedes. Lars, Shion y Sukle me dan este mantra maravilloso que es: confío en mi luz, honro mi memoria, dejo atrás el ayer y despierto mi sabiduría sagrada. Lash me eleva, Oni Sukle me libera. Yo soy la guardiana de mi templo interior, la sacerdotisa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya vamos a ver si me escuchan, si todavía están por ahí, si no, no se me durmieron. Gracias, Steffi. Muy precioso todo lo que nos compartiste. Gracias. Gracias, Marisa. Gracias por estar aquí y te mando mucha luz y amor en tu proceso y también mucha fe de que sí lo vamos a lograr, porque no hay otro camino. Sí, gracias. Hola, Gracias, Linda. hola Stephanie, ¿cómo estás? Muy bien. Mi nombre es Marta. Hola, Marta, mucho gusto. Es que escuchándote, tú nombraste, yo tengo mi hija que tiene muchas alergias, sobre todo en las manos, es de piel. La han visto dermatólogos, le han mandado muchas cosas, pero nada. Tú estabas hablando de tu alergia de las manos, de la flor de agrimony, ¿se llama? Ajá, Grimony. Donde vendan las gotas de las flores de Bach. ¿Consigo esta o dónde puedo? Porque yo estoy aquí en Colombia, en Cali. Idealmente, ¿verdad? Es que contactes a un terapeuta floral de la zona, ¿verdad? Que te pueda atender, porque también es muy importante entender que las flores de Bach dependen de cada situación. Mientras que mi alergia era porque yo me ponía máscaras por no ser yo quien yo era, porque era profesora y Dios guarde se dieran cuenta que yo era bruja y que esto y que el otro, entonces se me desataba la alergia, ¿verdad? Porque yo Ok, no era quien yo quería ser. Pero recuerde que cada persona tiene su raíz, ¿verdad? Yo de repente sí, tuve abuso sexual, entonces mi alergia también tenía que ver. Yo decía, mis manos son monstruos para que nadie me haga daño, entonces no se me acerque, ¿verdad? Entonces, habría que ver el caso especial de tu hija, por qué son esas alergias, por qué es que su cuerpo está hablando de esa manera, llegar a la raíz. Y mi raíz no es la misma que tu hija, ¿verdad? Entonces, claro. sí sería muy especial y muy lindo, ¿verdad? Que puedas tener la oportunidad de tener una cita o una reunión con un terapeuta floral y que te haga una fórmula más especializada, que probablemente entre la fórmula vaya Agrimony, porque Agrimony es muy recomendada junto con Cherry Plum, junto con el Olive también de Bash para las alergias, pues ahí, ¿verdad? Te pueden hacer una fórmula muy interesante, pero las flores de Bach sí idealmente se necesita que haya un terapeuta o una persona especializada llevándote el proceso para entender de qué viene esa alergia. A lo largo de mi vida me ha pasado que atiendo migrañas y resulta que todas las migrañas son diferentes. A ella fue porque
acaba de terminar con el novio, aquella tiene migrañas porque resulta que no le está yendo bien en la economía, la otra es porque se peleó con la tía, ¿verdad? Pero no hay una raíz emocional que sea igual para todos. Ok. Ay, Stephanie, mil gracias. Voy a averiguar entonces a ver si la llevo, porque sí, ella ya ha visto muchos dermatólogos, le han hecho muchas cosas. Y las alergias, no, es que las manos se le ponen terribles. Igual te podría recomendar ahorita, ¿verdad? Si encuentras ese terapeuta, Espifénix, para que anotes ahí, del sistema floral de California. Es una de las flores específicas y especiales para todo lo que tiene que ver con piel, que también la Stephanie comulgan Espifénix. es T con I, Tiffany's. Ajá, Espifénix. Ay, no, Del sistema maravilloso. floral de California, esa sí es muy específica para alergias y que, ¿verdad? Probablemente. O pues con muchísimo gusto también pues atiendo a la distancia y te puedo hacer una fórmula y entonces ya tendrías que en Colombia conseguir a alguien que tenga las esencias, ¿verdad? Pero bueno, Para que hay las muchas formas. prepare. Ah, bueno, yo con Pati entonces busco tu contacto porque ya salí de mi casa y si cualquier cosa, entonces yo le digo a mi hija que se conecte contigo en una comunicación online para decir, porque es que ella ya ha hecho muchas cosas y no, nada que se le alivian esas manitos a mi pobre niña. Sí, claro, es importante sanar nuestro cuerpo físico para poder sanar los otros cuerpos. Sí, así es, así toca. Stephanie, mil gracias, me encantó tu ponencia. Tu sacerdotisa me pareció hermosa. Yo estoy pintando ahorita las sacerdotisas del tarot y esa tuya me encantó porque tiene unos delfines y yo soy amante de los delfines. Muchas gracias, gracias Marta, gracias por estar aquí y por Y- tener esta apertura al conocimiento y a expandirse. Es muy importante. sí, y espero vernos en agosto. Sí, Qué sí, rico. primero el creador de los creadores, vamos a estar por allá. Sí, así es. Un abrazo y mil gracias. Gracias. Pati, gracias a ti por abrir todos estos espacios maravillosos para nosotros. Sí, son unos cargas. Sí, listo. Chao, pues. Gracias, linda. Bueno, ya me voy a... Gracias, Estefanía. Gracias por compartirnos tu proceso. Hacemos parte de eso, somos correspondientes. Me llegó mucho esa parte. Bienvenida a el Congreso de Tarot de Colombia con Inti, tu esposo. Bienvenida a Colombia y bienvenida a Cali. Ay, Ah, muchas sé que la van a gracias. pasar Sí, súper bien acá. Bienvenidos. Y muchas gracias por tu generosidad. Ustedes ya habían dado una ponencia, ahora tú estás dando una. Inti nos va a dar una el próximo mes. buenísima Así que también. muchas gracias y me alegra que se conozca el método que ustedes han ido creando. Ya me alegra mucho. Sí. Muchas gracias, Pati. De verdad, si no fuera por ustedes, no tendríamos esta oportunidad de tener estos espacios tan vivenciales y experimentarlos desde esta manera. Muchas gracias. Gracias.